temporizador, esto es referencial. Si se pone muy bueno no le prestamos atención. Bienvenidos a este nuevo episodio de Psicólogo de Bolsillo, el podcast donde a partir de este momento cerramos 2 consultorios, uno de psicología y otro de gastroenterología, porque persona a persona vamos a tener una conversación, esperemos, para potenciar su salud mental. Yo soy Henry Sánchez, @psicólogo de bolsillo en Instagram y en TikTok también. Y en este episodio 60 me acompaña la médico gastroenteróloga María Gabriela Arteaga. Mi Javi, bienvenida al podcast. De verdad Gracias. que desde hace bastante estaba esto en mente, y qué bueno que justamente hoy que lo grabamos, Día de la Mujer, en vísperas del Día del Médico también, pues podemos tener esta conversación. Sí, muchísimas gracias a ti, Henry, por esta invitación. Siempre es muy ameno hacer este tipo de intercambio. Totalmente. Primer podcast para ti. Sí, he estado en programas de radio, Ok. que es similar. Sí, básicamente. Aquí lo bueno del podcast es que, digamos, uno puede hablar con mayor fluidez y tranquilidad. Porque, por ejemplo, en la radio pasa que uno está hablando y vamos al corte comercial y sale el productor con el cartoncito de vámonos a música, ya hay que parar. Sí. Pero bueno, aquí tenemos quizás esa mayor libertad. Y hoy nos trae un tema bastante interesante, que es un poco relacionar ambas profesiones. Y me gustaría empezar por una pregunta así como para romper el hielo. ¿Por qué gastroenterología? ¿Qué la llevó a entrar en esta especialidad? Cuando yo estaba estudiando medicina, es un poco intimidante así hablarlo con un psicólogo, ¿verdad? Pero No. bueno, vamos a hacerlo tipo sesión. Cuando yo estaba estudiando medicina, todas las especialidades me gustaban. Okay. Para mí eso fue importantísimo en mi formación, porque cada vez que yo veía algo que se relacionaba con una especialidad, bueno, los primeros semestres en aquel tiempo era todo general, pero luego como del 6º semestre comenzaba uno como que a ver especialidades. Todas me gustaban. Y yo fui siendo, psicológicamente hablando, cardiólogo, internista, psiquiatra, pediatra, nefrólogo y gastroenterólogo también. Okay. Creo que de repente no fui cirujano, pero ginecobstetra. Okay. Pero llegó un momento en que las enfermedades digestivas tenían mucha relación con todas las especialidades. Okay. Es decir, hay enfermedades, por ejemplo, reumáticas, que están relacionadas con enfermedades digestivas. Enfermedades sistémicas como la diabetes, la hipertensión, que pueden estar relacionadas con enfermedades digestivas de una u otra manera. Y así sucesivamente. Y la parte psicosomática estaba muy relacionada con la parte digestiva. Llegó un momento pues en que me enamoré, porque en la medida que uno va viendo, me gusta la endoscopia. En otros países se le llama endoscopía, ¿verdad? Esa interacción con el cuerpo en íntimo sin abrirlo. Exacto. Es que lo hace el cirujano. Era muy interesante y bueno, me enamoré de la especialidad. Buenísimo, de verdad. O sea que fue un poco como de ir viendo, o sea, ubicándose en todas las especialidades. A mí me pasó algo así cuando quería estudiar psicología, porque yo decía, yo quiero estudiar medicina, quiero estudiar arquitectura, quiero estudiar contaduría, quiero un millón de carreras, pero en un punto fue como que psicología, bueno, vamos a intentarlo. No estaba tan convencido, pero luego cuando empecé me cautivó en cierto punto de la carrera. Y hablabas de que justamente la gastroenterología se relaciona o se entiende con muchas especialidades, o sea, mucho de lo que sucede en el sistema digestivo se correlaciona con el resto del cuerpo. Claro, es que además hay muchas enfermedades donde hay un consumo masivo de medicamentos, eso te afecta el estómago. Hay enfermedades donde hay que hacer algún tipo de terapia, por ejemplo, radioterapia en el caso del cáncer, y eso puede lesionar el tubo digestivo en forma indirecta. Y en ocasiones a nosotros recibimos pacientes que ya tienen otro tipo de situaciones, pero que tenemos que ayudarlos para seguir en el día a día, porque si tu sistema digestivo funciona, tu cuerpo funciona.
de repente lo mismo dirá el cardiólogo, si tu corazón funciona, tu cuerpo No, funciona. lógicamente. Y el neurólogo con el cerebro, obviamente es así. Pero por ejemplo, el que come bien, cuando hablo de comer bien no solamente es de comer saludable, o sea, es de comerte algo que no te duele el estómago, o que no se te hinche, o que no te den eructos masivos. O la acidez. O la acidez, o que tú no tengas que ir corriendo al baño porque tienes diarrea, o al contrario, estás muy estreñido. Entonces, si tú estás cómodo en esa esfera, en el momento que deglute, que recibes la comida y que vas al baño, estás incómodo. Sí. Estás incómodo. Entonces, a ti te trata la hipertensión, pero no puedes ir al baño, se te sube la tensión, porque no puedes ir al baño. Y el cardiólogo dice, pero es que está todo bien. Bueno, pero hay algo, que este sistemita no está funcionando bien. Entonces, o sea, en relación, no es que es vital, creo que el cuerpo humano es un todo. Claro. Y creo que todo especialista lo tiene que ver como un todo. O sea, si yo veo el cuerpo humano solo como el estómago, como el intestino, me estoy quedando como que parada allí, ¿ves? Claro, me estoy quedando con una simple parte de todo un sistema complejo que pues... Que es todo. Que está involucrado, interconectado en todo sentido. Totalmente. Sí. Y tomando en cuenta esto, también como que hay que hablar un poco de que no solo sucede, vamos a hablar con cardiología, no solo sucede con otras áreas, no solo sucede con el corazón, también sucede con la salud mental. Desde hace un tiempo para acá se ha venido hablando de la microbiota. Yo no es que sé mucho del tema, pero justamente por eso estás aquí. Yo te pregunto un poco qué se habla de la microbiota, qué se dice, o sea, porque lo estoy viendo como que en más cuentas de nutricionistas o de gente, coach, que habla de los alimentos y dice como que, de acuerdo a cómo comes, te sientes. Bueno, la microbiota sí, eso está en boga en los últimos años, pero es algo tan antiquísimo como es el cuerpo humano. Ok. ¿Okay? Y viene dado en general por el conjunto de bacterias que tenemos, o sea, para que se comprenda, en nuestro tubo digestivo, en el intestino. ¿Okay? De hecho, por eso se considera el intestino como el segundo cerebro. Okay. No sé si lo has escuchado también. Sí, lo he escuchado. Por ejemplo, en esas publicaciones que estoy leyendo un poquito al respecto, se dice mucho que el intestino viene siendo ese segundo Sí, no cerebro. solamente porque tiene allí todo un sistema que funciona y que funciona, valga la redundancia, precisamente por este intercambio de sustancias que hay entre el interior, donde está la microbiota, este conjunto de bacterias que cumplen una función de intercambio en la pared intestinal, Okay. que le da un equilibrio al componente intestinal. No solamente hay heces como tal, Okay. hay gases, hay aire, eso es normal. Entonces, las bacterias intestinales tratan de mantener un equilibrio que te permita hacer un buen intercambio donde tú agarres los nutrientes y deseches los tóxicos. ¿Okay? Okay. Y de ese equilibrio depende el funcionamiento no solamente del tubo digestivo, sino de otros órganos, porque en ese intercambio funcionan algunas sustancias que actúan en la inervación del sistema digestivo, del sistema autonómico del propio intestino, que es donde tiene que ver la histamina, que es una sustancia neurotransmisora. Okay. La serotonina, de repente para nosotros es familiar, pero quizás para algunas personas que nos escuchan, eso que, bueno, son sustancias químicas que llevan una información a través de fibras nerviosas a otras partes del cuerpo, como el cerebro, como el corazón, como tu sistema genital, como tus riñones. Okay. Y la flora intestinal o la microbiota permite mantener un equilibrio allí, que es el microbioma, ¿okay? Donde está viviendo la microbiota. Ok. Y en función a todo esto, por ejemplo, esos neurotransmisores que están allí implicados, en la medida de la calidad de mi alimentación, ¿eso va a repercutir en la producción o no de estos neurotransmisores? Sí, por supuesto. No solamente la parte de la alimentación, porque muchos de estos neurotransmisores utilizan como cofactores, que son enzimas, vitaminas, que al unírseles permiten que pasen de un tejido a otro. Entonces, una nutrición balanceada nos permite utilizar mejor estos neurotransmisores. Por eso es que muchas veces
La persona de repente va al psicólogo y el psicólogo le dice, tienes que comer más saludable, trata de comer un poco más de frutas, de vegetales, camina un poco, o sea, cosas que... Pero uno dice, ¿cómo me puedo ayudar? Pero ya va, yo lo que quiero es que me ayudes a resolver esto que tengo acá. Pero la salud digestiva va a ayudar a la salud de todo el sistema corporal. No, totalmente. O sea, yo lo puedo comparar, por ejemplo, y casualmente lo hablaba con una paciente hoy, de que uno en una misma semana, por ejemplo, para los que no están en Venezuela, pues nosotros sufrimos de racionamientos eléctricos, no es un, digamos, no es un secreto, pueden ver mis noticias al respecto, y bueno, más en esta ciudad de Maracaibo. Por ejemplo, a mí me pasa que yo tengo cocina eléctrica acá, entonces la electricidad suele irse 7 de la noche, 9 de la noche, entonces se va a la hora de la cena. Entonces, en el momento en que comenzó este horario, yo comía en la calle y era como vamos a decirlo así, era como una continuidad. Entonces yo me empiezo a dar cuenta, entonces ahora yo me despierto, tengo acidez, entonces ahora tengo problemas estomacales, ahora estoy más cerca de una amigación porque sabemos que bueno. El control sanitario no es el más óptimo. Exacto, no es que es el más óptimo. Entonces uno dice, yo no me siento bien, porque para mí bienestar tampoco es que al menos yo trabajo en mi casa, también trabajo en el consultorio, pero si una persona entonces desarrolla toda esta serie de hábitos y constantemente trabaja en la calle, entonces está rogando por conseguir un baño cada media hora, cada 15 minutos en el peor de los casos, no hay bienestar. ¿Y cómo tienes tranquilidad mental si estás en esa situación? O sea, si tienes que atender un cliente, tienes que atender un paciente, hay situaciones donde va más allá del equilibrio de la alimentación y de la microbiota. Hay factores genéticos asociados a enfermedades digestivas y mentales, Hay factores sociales. Yo creo que tenemos un muy buen cerebro, si vamos a hablar del razonamiento. Yo le decía aquella vez a un familiar que vive fuera, que es contador, yo le decía, no, los mejores contadores somos nosotros, los que vivimos acá, no contadores, le decía yo, no contadores de profesión, o sea, nosotros que vamos a la panadería, te pago tanto en efectivo, me das el vuelto, lo mismo sucede con la comida, O sea, tú quieres comer caliente, te fuiste a la calle, porque quieres comer caliente, bueno, en algún momento de repente buscarás tener una conexión de gas, por decirte algo, sé que en el momento de aquellos racionamientos que eran largos después del apagón, sé que hubo gente que tuvo que recurrir a eso, ¿no? Sí, totalmente. Y bueno, le vamos buscando solución para recuperar el equilibrio. A veces hay factores infecciosos, por decirte. El famoso Helicobacter pylori. Que todo el mundo habla de eso. El Helicobacter pylori es la principal causa de gastritis en el mundo y de úlceras gástricas y duodenales en el mundo. Yo la conocí a los 8 años. Ah, ok. Qué chévere, o sea, me puedes hablar de ella. Entonces, eso se adquiere por agua y alimentos contaminados, pero porque unas personas lo adquieren y otros no. Porque el sistema de cada quien inmunológico influye. Entonces, un paciente podría decirme, pero es que yo tengo una úlcera porque saqué el Helicobacter pylori. Yo le digo, claro, hay que tratarlo. Pero ¿por qué de repente otra persona que come lo mismo que tú, tu esposo, tu mamá, tu hijo, y no lo tiene, o no tiene esa úlcera, o no tiene? Entonces ahí viene el sistema inmune, o viene la alteración de la microbiota. Entonces que no todo el mundo responde igual a todos los agresores. Igual pasa con los alimentos. O sea, de repente a mí me llegan pacientes, doctora, pero si yo como de todo, acompañante del enfermo. Yo me como 30 pastelitos. Yo me como de todo y a mí no me pasa nada, sí pasa. O sea, es mentira, en algún momento te va a salir. No, yo he tenido pacientes que realmente nunca se han enfermado y han tenido una mala alimentación. Pero no es el común, esa es la excepción. Esa es la excepción. Si nos vamos a los extremos, ellos son una minoría. Una minoría totalmente. Quizás por otro lado tiene su equilibrio. Y así es de complejo el ser humano. Y la relación mente-cuerpo es así de compleja. A nosotros los gatos nos encanta esa relación mente-cuerpo. Nos encanta. Hoy hablábamos de eso
en la unidad de endoscopia. Hablábamos de esa alteración, es que la paciente estaba muy nerviosa, es que, ¿ves? Y de repente, pero ¿qué importa? Que esté nerviosa, sí importa. Claro. Sí altera, tanto el sistema digestivo como todo el sistema. Pero es que, una manifestación muy evidente de la ansiedad se percibe a nivel gástrico. O sea, la popular mariposa en el estómago, hay gente que le dan ganas de ir al baño y hay gente que le da un dolor en el estómago terrible. Salticos. Te dice, eso tienes que traducirlo. Tengo salticos. Pero ya va. No es, o sea, nosotros como médicos, ustedes son psicólogos, ¿verdad? Como médicos que vemos el signo y el síntoma, no mental, sino físico, tenemos a veces que interrogar bien al paciente, porque el paciente pues sí tiene un salto, pero él puede, ¿cómo interpreta él el salto? No que me late, no que me arde, que, bueno, ya voy, no es un salto, es un ardor, claro. Un dolor urente para nosotros. Aquella vez una paciente me decía, es que me arde mucho. ¿Cómo es tu dolor? No es dolor, es que es ardor. Bueno, para mí es un dolor, pero yo tengo que traducir lo que él dice. Entonces hay signos que a veces son netamente emotivos. Pero yo como médico físico, yo tengo que demostrar que físicamente no hay nada antes de yo decidir que es mental. Claro, antes de decir, esto no es por aquí. Exactamente. Y hablando de justamente estos factores emotivos, el estrés. O sea, yo te pregunto, ¿qué tan común es que un paciente que está sometido a altos niveles de estrés o altos niveles de ansiedad, o sea, ya tenga un compromiso a nivel físico, a nivel gástrico, producto de? Sí, fíjate. El estrés, tú sabes que está involucrado en todo. Claro. Y es como que la epidemia del siglo XXI, ¿no? Sí. De la tercera década del siglo XXI. Pero no, ya eso es algo que nos acompaña desde siempre. Yo creo que las últimas generaciones ha crecido, o sea, ha ido evolucionando con estrés al lado. Sí. O sea, quizás nuestros padres, nuestros abuelos tuvieron otro tipo de estrés, pero no era el estrés que tenemos ahora. O sea, ahora tenemos las redes, entonces tenemos que estar pendientes de las redes, pero también... Tenemos más estímulos, más inmediatez, más... tenemos el teléfono al lado, que a veces hay que dejarlo y apagarlo, porque está en un podcast o qué sé yo, ¿no? Claro. Pero el estrés nos consume día a día. Ahora, la actitud que tú tengas ante el estrés es lo que va a determinar el grado de enfermedad física que vas a tener. En la parte digestiva es muy típico. Por ejemplo, hoy hablaba con una paciente, es que no puedo comer a la hora, porque en el trabajo me dan media hora, yo no puedo comer en media hora. Yo le digo, bueno, tú puedes cambiar de trabajo, pero no siempre es posible cambiar de trabajo. O sea, claro. No siempre puedes decir, o sea, tú puedes trabajar para cambiar de trabajo. Voy a aplicar en otro sitio, pero no siempre puedes quedarte sin trabajo. Claro. Yo le decía a ella, prográmate para comer en media hora. O sea, para masticar bien, rápido pero bien, los alimentos sí se puede. Entonces, si tú dices, no puedo comer porque a mí no me toca de 12 a 1 y yo tengo que comer de 12 a 1, mi hora de comer en el trabajo es a las 3 y yo no puedo, bueno, prográmate alguna merienda, me imagino que puedes ir al baño, mientras vas al baño te vas comiendo una manzanita o qué sé yo, o una galletita y luego a la hora de comer comes, no comas el volumen que siempre comes, baja. Entonces allí no es lo que comes, es cómo manejas el estrés que te está rodeando. Okay. Si no logras manejar eso, caes como esta chica que veía hoy, okay. ¿verdad? Dolor abdominal, no se le consigue la causa, estás bien desde el punto de vista ecográfico, un abdomen súper blando, bien, no le he hecho endoscopia porque la acabo de ver, no es que ya le voy a hacer una endoscopia. Claro. Y probablemente en ella la situación estrés no le está permitiendo comer en una forma óptima, que no tiene que ser 8 de la mañana, 12 del mediodía, 6 de la tarde. O sea, el horario lo haces tú. Flexibilízate, porque a veces el estrés te lo haces tú mismo. O sea, ¿por qué no puedes flexibilizarte un poco? Si solo puedes comer a esta hora, ubica a que tu cerebro entienda que tienes que comer esa hora. Claro. No quiere decir que tú pases 20 horas de ayuno, que es lo que hacía la chica.
cenaba, se iba muy temprano y luego no desayunaba antes de salir de su casa porque no le gustaba comer o no le gusta comer temprano. Okay. Y entonces no almorzaba porque no era la hora que a ella le gustaba almorzar. Entonces ya estamos hablando que llevaba como 18 horas de ayuno. Claro. Eso no es adecuado para el sistema digestivo. Entonces el estrés lo manejamos nosotros, que no nos maneja el estrés a nosotros. Él a nosotros lo manejamos a él, creo yo. No sé, tú me dirás, ¿no? O sea, no quiero meterme en tu área, pero para nosotros es muy importante sí, esa es parte. como, a ver, o sea, nosotros tenemos como ciertas condiciones de trabajo, ciertas condiciones de vida, entonces algunas las podemos cambiar. O sea, por ejemplo, yo en mi casa, yo puedo elegir cuánto me voy a tardar comiendo. O sea, ya yo digo, si quiero tardarme en comer de 12 a 1 lo puedo hacer. Pero si yo estoy en mi espacio de trabajo, y a ver, incluso ahí lo puedo cambiar porque de repente yo lo puedo proponer. Pero si no se, digamos, si se rechaza esto y tengo media hora para comer, ok, ¿qué hago con esto? O sea, ¿cómo puedo tener entonces una alimentación efectiva o un momento de aprovecharlo? Porque a veces, ya aquí vuelvo yo a hacer preguntas. Hay gente que entonces dice voy a comer, pero el momento de comer es cualquier cosa menos comer. O sea, es como una atención a un centenar de estímulos. Por ejemplo, ya tú me dirás si estoy en lo correcto o no, pero es un poco esto de trabajar comiendo. Yo soy enemigo de eso porque digo, si yo trabajo comiendo me va a caer mal la comida. Es una creencia mía, ya me dirás si es cierto o no. Pero es como, al menos yo en lo personal consideraría que media hora es un tiempo suficiente en el cual si yo me desconecto y me concentro únicamente en comer, en masticar, pues no va a haber ningún problema. Pero es cosa de aprendizaje. Exactamente, cosa de adaptarse también o sea, por eso tiene que ver mucho cómo afronto yo entonces este problema. O sea, es como, tengo media hora, ¿qué hago? ¿No como o veo cómo lo resuelvo? Es como buscar esas estrategias. Sí tiene mucho que ver, porque, a ver, es uno poder aceptar qué cosas puedo controlar, qué cosas no puedo controlar, y en función a eso ver cómo, a lo que sí puedo manipular, cambiarlo, ajustarlo, a lo que sea más práctico y más conveniente. Pero si no, entonces, ¿cómo puedo yo lidiar con esta situación? Que viene siendo un poco lo que me sucede con el tema de la electricidad. Yo no controlo al cristiano que está, prende y sube y baja el break. Me gustaría controlarlo para que no lo baje nunca. Pero en este orden de ideas, yo decía como que bueno, ya esto no está bajo mi control, ¿qué hago? Compro ciertos alimentos que no dependen justamente de la cocción. Que comerse calientes. Exacto. O preparo la comida un poco antes. O sea, como que ya uno empieza como en esto de calcular el tiempo, en qué momento puede irse, y es como, ok, listo, ya dejo la comida hecha y no tengo la necesidad de salir a la calle a comer. Y a ver, cuando uno se refiere a comer en la calle, se refiere a comida chatarra, con comida rápida, porque a veces comer en la calle uno puede comer una comida sana. Entonces... Pero es que en nuestra ciudad está pasando, y también lo hablaba en estos días con un paciente, que el paciente me decía, doctora, pero es que es más barato comer en la calle que comer en la casa, porque me sale más barato comprar comida que comprar lo que yo utilizo para preparar la misma comida. Claro. Y yo, bueno, sí, puede ser. Puede ser que tú te des en algún momento el gusto si te gusta, o sea, sí. Pero si lo haces de rutina, esa comida que sale un poco más económica, generalmente no tiene los mejores componentes de calidad. Exactamente. ¿Okay? Entonces, bueno, ahí es donde tenemos que pesar, que medir los pros y los contras. Exacto. Yo pienso que, en tu caso, tu solución la estás obteniendo adecuadamente. Hay comida fría buena, hay ensaladas frías, o sea, no necesitas que sea caliente obligatoriamente, de repente te gusta más la comida fría. Por supuesto. La dejas para otras comidas, ¿ok? Por decirte algo. Y en el caso del estrés, puedes hacer cosas que distraigan tu mente. Esto de que me decías comiendo o trabajando, a nosotros los médicos nos toca mucho. Sí, sí. Sobre todo cuando estamos en formación o cuando estamos en guardia cuerpo presente. Claro.
Yo recuerdo cuando yo hice en las guardias, el posgrado de medicina interna, antes de hacer gastro yo tenía que hacer medicina interna. Era muy difícil sentarse a comer, por lo menos aunque sea un resultado de laboratorio te trae una enfermera. Claro. Porque a veces a la sobrepoblación de personas que hay en nuestros hospitales, Claro. en el tiempo que yo lo hice pues mucho más, no estaba esta migración que hay hoy día. Realmente tú estabas comiendo y a lo que tú empezabas a comer, doctora, llegaron los electrolitos del paciente, le corrijo el potasio, pero ya va, no sé, pero es que está, ay, a ver, si ponle tanto de KSL, uno allí rapidito, Claro. que ya no te alcanzo. Entonces bueno, eso nos permite como que aprender a digerir más fácil, pero uno que otro llegábamos en algún momento a tener nuestra porque es un proceso de aprendizaje, nuestra alteración digestiva. O sea, un proceso de darle una señal al cerebro. Yo le digo a mis pacientes que tienen estreñimiento, dependiendo del tipo de estreñimiento, trata de reeducar tu intestino. Y una de las cositas que yo le digo es, tienes que sentarte a una misma hora, después de algo, de alguna comida, que es una de las cosas más fijas que uno tiende a hacer, ¿verdad? Después de una comida, por ejemplo, tratar de sentarte, a ver, no te dieron ganas, no vayas a pujar, no te dieron ganas, no importa. Pero tú haces el intento. Y llega un momento en que el cerebro entiende, es hora de evacuar, ¿ok? Como cuando tú te acuestas sin sueño y al ratito te duermes. Claro. Es hora de dormir. A menos que ya lo tuyo ya caiga en el rango patológico. Como el que no duerme cae en un insomnio, que es un diagnóstico. Claro. Y como el que no evacúa adecuadamente tiene un estreñimiento crónico, funcional, que ya no tiene que ver con sus hábitos y que necesita medicación, por decirlo. Claro, por supuesto. Son casos especiales. Sí, me hiciste acordar que casualmente cuando estuve trabajando en una de las organizaciones, trabajamos con jornadas de salud y teníamos nutricionistas, enfermeros, médicos, nutricionistas y psicólogos, sí. Y yo me acuerdo que al psicólogo le decían, bueno, como tu trabajo depende, como eres el último en la cadena, primero pasa el nutricionista, luego pasan al médico, el enfermero y luego van con el psicólogo, a mí no me llegaba la gente en la cantidad que le llegaban a los médicos o a los enfermeros que tenían que tallar y pesar, que a veces se estaban peleando con una familia de 7. Entonces, yo era como el encargado de velar también por el bienestar, no solo emocional, sino físico del grupo. Entonces yo a las 12 los agarraba y que, pues vamos a comer. Y yo dije, no, pero es que ya va, que estoy atendiendo acá. Y yo, ya va, que si vos te enfermáis y vos te pones mal, ¿quién va a curar a esta gente? Que se aguanten un momentico, pero vamos a comer. Y recuerdo que nosotros nos subíamos a la camioneta y no era que teníamos mucho tiempo, o sea, teníamos 10, 15 minutos para comer, como lo llamaba yo. Eso es medicina de guerra. Totalmente. Pero, a ver, en algún momento, no era siempre, pero en algún momento, digamos, la continuidad le pasaba factura, pero también uno se adaptaba, uno decía, esto es lo que tengo, o sea, si no como en estos 10 minutos, no voy a comer hasta las 6 de la tarde. Y esperar hasta las 6 de la tarde no era una opción, definitivamente. Tiene que ver mucho con esa gestión de mi entorno y aprender a negociarlo. Exacto, de adaptación, de aprendizaje, de inmiscuirse en lo que estás haciendo. Exacto. Eso no quiere decir que tú permitas abuso o no, ya que estamos en la esfera psicológica y física entrelazada. No, en nuestro país no hay mucha regulación de eso, de lo que es el descanso, el momento del reposo, del receso, del break. No. Sí. No lo hay como puede haberlo en otros países, que es algo legal y que si no lo hace la empresa va a ser pues multada o penada por la ley. No, y no solo la regulación desde el empleador o el patrono, sino también desde la comunidad hacia la percepción del personal de salud. Uh-huh. Porque a veces es como que el médico está comiendo, no, pero me tienes que atender ya. Es como que, bueno, pero si el médico no está en sus condiciones físicas óptimas, no vas a tener una buena atención. Te conviene tener al médico en las mejores condiciones posibles. Pero ¿sabes qué? Disculpa, que dijiste algo muy importante, ¿no? Eso. Tú estabas allí en ese grupo, uh-huh. eras como el líder de la organización.
O sea, de repente no el jefe. Sí, ¿Me entiendes? está lejos de... Y eso siempre es algo que tenemos que captar, ¿ves? Por lo menos a nosotros nos pasa mucho que de repente hay una secretaria estrella, ¿ves? O asistente estrella, de que, a ver, el cafecito, o sea, todo, no, ya va que se te enfría, por decirte algo. Una jornada corrido, o sea, sin interrupción, de repente esos 10 minutos para comer algo. Y siempre hay alguien que lleva en ese sentido la batuta. De repente hay alguien que lleva la batuta en hacerte trabajar mucho. Y entonces yo creo que si nosotros nos adaptamos al entorno, tenemos más salud, ¿ves? Y de repente esto nos los puede quizás corregir, o alguien aquí que te comente o algo, alguien que trabaje con PNL, que sepa, sí, bueno, si tú haces esto, te genera esto, pero yo creo que si tú estás a gusto en tu entorno, de trabajo, de familia, de todo, tu cuerpo también va a estar a gusto. ¿Okay? Y a ver, llevándolo a un sentido histórico, es instinto de supervivencia. Si yo logro adaptarme a las condiciones que me presenta el entorno, sobrevivo. Es así. Así estamos acá. Totalmente. O sea, el bajón, hubo un bajón, ¿verdad? Sí, hubo un bajón, sí, por si no se dieron cuenta, hubo un bajón. Hubo un bajón. Yo creo que el que subió y bajó el break escuchó, estaba hablando de él. Te voy a asustar. Sí, y dijo pila no le demás. Entonces, incluso aquí hablando de un poco de adaptación, de estrés y todo lo demás, hay personas que justamente su malestar físico viene siendo algo emocional y a veces recurre a la automedicación. O sea, yo obviamente tengo noción de lo peligroso que puede ser, pero qué tan contraproducente es que yo no trabaje justamente estos, vamos a llamarlo así, estos factores de riesgo emocionales y recurra a la automedicación. Es decir, claro, ni siquiera voy a terapia ni tampoco voy a la evaluación con el gastroenterólogo primero para saber si lo que me estoy tomando realmente me lo tengo que tomar. Sí, eso es muy común, sobre todo porque a veces la persona, pues, por exceso de trabajo, por falta de dinero, porque no hay capacidad en los hospitales, entonces prefiere recurrir a ese sistema, el sistema del vecino, del de la esquina, del tío que le recomendó, y en verdad eso es contraproducente, porque nada es igual, o sea, ningún padecimiento es igual a otro. Total. ¿Ves? Cada uno tiene sus puntos y sus comas que hacen una redacción. Claro. Entonces, para nosotros es muy importante ese paciente que nos cuenta lo que le pasó. Y es muy difícil que llegue un paciente que nosotros llamamos virgen. Okay. No imposible, porque sí se ven. O sea, hay pacientes que llegan... Con virgen hacen referencia... Que no han tomado nada. Ok. ¿Ves? A eso me refiero. O sea, de que simplemente me duele, pero no he tomado nada. Porque, sí, que esperé hasta a ver, que lo que usted me no. diga, doctora, eso sí nos llega. Pero generalmente ya el paciente se ha tomado algo. Así sea un té. Así sea un tecito, una infusión, ¿ves? Pero bueno, eso de repente no te altera la evolución de la enfermedad. Claro. Pero a veces a nosotros nos toca como que atar cabos que no es que están sueltos, es que se pegaron a otra cosa. No, porque es que yo me tomé este medicamento y este, entonces yo tenía se me quitó esto, pero me dio esto, entonces ya voy, le dio porque tomó esto y yo creo que lo que tenía era esto. Y a veces nos toca pensar, ¿no? Por eso no es que es tan fácil, no, porque es que yo soy médico y entonces yo también soy médico, hago una carrerita de 3 años y eso y ya yo soy médico. Sí, puede ser. O sea, puede ser que tengas un título de médico, pero eso te lo da otro tipo de aprendizaje. Claro. Y para eso hay que estudiar mucho y hay que ver, porque cuando nosotros estudiamos vemos pacientes con colegas ya graduados con experiencia. Claro. Y es una cadena. Porque entonces es cuando uno empieza a excluir cosas y a incluir lo que el paciente omite. ¿Pero por qué lo omite? Porque se tomó algo que lo enmascaró. Entonces no siempre es bueno. Bueno, que a veces te tomas lo que era. ¿Ves? No, es que yo me tomé este medicamento, para no nombrar uno en particular, que se lo vayan después a tomar. Porque sí. me tomé frijolito en cápsulas porque tenía ardor de estómago.
Y resulta que sirvió, bueno, porque casualmente ese frijolito se usaba Claro. para lo que tenía, que era, ponte, una gastritis. Casualmente. Y no pasó nada, ¿ves? Pero, vuelvo a decir, esta es la excepción. Claro. Generalmente vienen enmarañados, todo. Y nos toca a nosotros trabajar, que para eso estamos. Sí. Para eso estamos. Pero sí es un buen consejo, ¿no? Evitar automedicarse, o por lo menos si vas a consultar con alguien porque no es una emergencia y tienes que esperar al otro día para ir, o no es algo urgente y no puedes esta semana porque tu trabajo no te lo deja, y vas la semana que viene, bueno, por lo menos trata de consultar con alguien que tenga la experiencia, a ver qué puedes tomar mientras consultas. Claro. Que no te altere tu enfermedad, pero que te alivie y que no te vaya a caer mal desde otro punto de vista. Entonces a veces pasa, ¿no? A veces es necesario, ¿no? Sí, porque por ejemplo, bueno, yo lo digo, yo he tenido como temporadas en mi vida que yo soy fan, no sé, del omeprazol. Entonces, pues, yo quiero solucionar todos los problemas con el omeprazol. Y es como omeprazol, lo que sea, omeprazol. Y para el dolor de cabeza. Entonces, ya hay un punto en el que yo también me digo como que ya basta, esto es como mucho medicamento para el cuerpo. Y es como, al mismo tiempo, esto no me genera, o sea, no me puede generar como un efecto adverso cuando realmente lo necesite, como por ejemplo estas personas que utilizan los antibióticos como si fueran acetaminofén, por decirlo, Sí. Y llega un punto en que ya la bacteria es resistente al antibiótico. Sí, es un problema de salud pública mundial, la resistencia a los antibióticos. Claro. Sí, y en la medida que hay menos desarrollo, hay más uso y abuso de antibióticos. Y entonces eso a nosotros nos está trayendo, ahora después de la pandemia, digo después de la pandemia porque ya pasó la pandemia. Sí, ya por fortuna. podemos decir que pasó la pandemia. No pasó el COVID, pasó la pandemia. Pasó, sí, la crisis. Porque ya el por COVID decirlo. está endémico en nuestra población mundial, a nivel mundial. O sea, endémico es que forma parte de las enfermedades que están en la población. Ya se volvió en el virus que anda dando, que dice un uno... virus como hasta por ahí como la gripe, como el resfriado común, que es otro virus, como el virus sincitial respiratorio, o sea, otro virus, con sus consecuencias y no consecuencias. Pero la pandemia ya pasó, ¿verdad? Pero hubo un abuso de antibióticos enorme. Y ahorita en los últimos meses yo he visto muchos pacientes con infecciones resistentes, sobre todo infecciones urinarias, muchas bacterias resistentes. Incluso a veces he llamado a amigos infectólogos, microbiólogos, mira, tú por casualidad esto que me pasó esto con un paciente, no, esto en verdad es un problema que se nos está presentando. Entonces la ciencia tiene ahorita el reto de crear nuevos antibióticos, nuevas moléculas, a las cuales las bacterias no sean resistentes. Claro. Que las hay, pero con efectos secundarios. Pero bueno, a veces hay que usarlas. Sí, es justamente como, digamos, toda esta resistencia al antibiótico lleva a usar medicamentos quizás más fuertes o que puedan estar en fase experimental incluso, sí. y tenga sus efectos secundarios, como la mayoría, pero ya han pasado por un proceso más largo de ensayos clínicos. Sí, fíjate, eso que decíamos de la automedicación no es adecuada, pero la medicación bien hecha es necesaria. Claro. Porque así como yo le digo al paciente, ¿para qué te tomaste eso? No entiendo. No, porque a mí me cae bien, pero no lo necesita. A veces nos toca hablar eso con el paciente, ¿ves? Pues no te puedes dedicar solo a ver qué tiene, qué sientes y te tomas eso. El siguiente, no. O sea, a veces el paciente quiere decirte algo más y a veces tú necesitas preguntarle algo más o informarle algo más, como esto, ¿para qué te tomas eso? Ay, no, porque a mí me cae bien. Doctora, para una cosquilla que me da aquí, y yo me tomo el omeprazol y a mí se me quita, y yo, pero eso no es para eso. Claro. O sea, no sé por qué te pasa eso. Mi efecto placebo a tu... Mira, déjame revisar a ver si hay algún caso descrito en la literatura mundial, y yo te aviso, pero no te lo tomes porque no lo necesitas, y es algo que estás tomando de más, que de repente no tiene efecto secundario. Sí, hay muchos medicamentos que no tienen, que no te van a hacer daño, pero que no lo necesitas. Quizás a largo plazo sí puedan causarte algún dañito, ¿ves? Entonces, pero así mismo, tú vienes y le prescribes al paciente tres medicamentos. A veces a uno le ha tocado que un récipe lleve 4 medicamentos.
Yo cuando un récipe lleva 4 medicamentos, le digo al paciente, no me gusta este récipe, es muy feo, pero lo necesita. Esto lo necesita. Y esto es por tantos días, este es el que vas a tomar por más tiempo, le explico para que él entienda. Claro. Pero entonces el paciente abandona porque está tomando muchos medicamentos. Entonces ahí está la función de nosotros los médicos. Claro. ¿Por qué te estoy colocando esto? Ah, no, que yo no le voy a dar una clase de farmacología, me decía que ella ve un colega. O sea, yo puedo estar ahí hablando de farmacología y él no entiende, ¿no? No tienes que darle una clase de farmacología. Sino explicarle básicamente cuál es la función y para qué se está... Básicamente, o decirle, es que lo necesitas, porque con eso vas a mejorar este síntoma. Claro. Y luego ya no lo vas a necesitar. Nuestros compañeros los psiquiatras, que están de la mano tanto de tu área como de la mía, a veces tienen mucho este tipo de situación. Los pacientes dicen, yo no me voy a volver adicto, porque Sí, me estás poniendo un medicamento que me va a hacer adicto. Hay enfermedades mentales que necesitan medicación, como hay otras que no la necesitan, ¿cierto? Claro. O sea, tú sabes de eso, entonces, pero tienes que tomártelo, como el hipertenso que se toma la tableta de la hipertensión. O sea, nos precedieron investigadores que afortunadamente dieron con este tipo de situación, ¿ves? Cuando estaba la pandemia, volvemos con el tema, mucha gente decía, porque todos los medicamentos los están sacando para hacerse ricos, unos pocos, sí, quizá unos pocos se hagan más ricos que otros. Pero yo le doy gracias a Dios por esos ricos que se hacen más ricos en ese momento, ¿ves? Sí. Porque hubo medicamentos, hubo sustancias que nos ayudaron a salir un poco de esa locura, y así pasa con muchas cosas, con muchas enfermedades mentales. El uso racional de los fármacos es bueno. Totalmente. Es bueno. Yo estoy completamente Y de el acuerdo uso con eso. irracional es totalmente perjudicial. Sí. Y eso incluye la Y automedicación. sucede en cualquier especialidad. Yo recuerdo que en la pandemia pasaba mucho que la gente enviaban estas cadenas de WhatsApp que yo peleaba con mi papá. O sea, no peleaba, pues, pero sí trabajaba. Hay algo a mí que me gusta mucho, como hablar con ellos, es el tema de la desinformación, de los contenidos falseados y toda esta cosa. Y pues la pandemia fue el momento en el que mayor desinformación hubo. Totalmente. Porque cada rato salía, todos estábamos pegados en el teléfono en la casa y alguien enviaba un mensaje y decía, esta no es la medicina, esta es la medicina que te va a salvar, este es el té que te va a salvar. Y es como que yo le decía, investiguen el internet. El internet tiene la ventaja que tú te puedes meter y buscar cualquier artículo científico y así sea el resumen del artículo científico, te va a decir que bajo esta prueba, esta muestra, esta confiabilidad, puedes saber si eso realmente sirve o no sirve. Que a veces yo le decía, mira, hay gente, o sea, es gente que, no sé, se sentó, tenía tiempo libre y dijo 3 disparates, y por los 3 disparates hay gente que, no sé, estaba haciendo gárgaras con bicarbonato. Entonces después llena la facultad de medicina con casos de gente que tenía toda la laringe quemada o irritada por el tema del bicarbonato. Un ejemplo, no sé. Entonces sí, eso es como que muy importante, el uno, ir a donde la gente que sabe. Y segundo, a veces no querer recurrir como a la solución rápida al problema, porque, el poder como discernir y ser uno mismo consciente de sus emociones, llega un punto en que, por ejemplo, a mí no me suele dar dolor de cabeza, pero si a mí me da dolor de cabeza es porque yo estoy demasiado estresado. Entonces ya yo sé que si yo tengo un dolor de cabeza, me puedo tomar la pastilla para el dolor de cabeza. Pero también si yo me empiezo a respirar, aplico una técnica de relajación, me hago consciente y cargo de qué es lo que me está angustiando en ese momento, el dolor se aplaca. De misma manera que sucede también con el estómago. O sea, hay gente que literalmente, vamos a decirlo, empieza a hacerse cargo de su ansiedad y de todos esos factores estresantes y mejora. Pero viene también de un proceso de autoconocimiento, de yo poder hacerme consciente de, no es que solo me está doliendo el estómago, no es solo que tengo el ardor. ¿Cuándo está pasando? ¿En qué momento pasa? ¿Cómo me siento cuando esto está pasando? Entonces ya en función de todo esto decir, ok, si de repente en este momento no tengo la inmediatez,
Vamos a aplicar método científico, vamos a aplicar esta hipótesis, vamos a ver si yo cambio estos hábitos o cambio estas cosas o gestiono estas emociones de cierta manera y veo una mejoría, entonces ya no estamos hablando de que necesariamente tengo una enfermedad, sino que hay algo emocional que está incidiendo. Y llega un momento en que tu cuerpo Exacto. simplemente habla lo que tu mente no te puede decir. O sea, es una manera del cuerpo hablar. En algún momento y de algún lugar sale el tiro. Sí, por algún lado sale. Exactamente. Entonces es una cuestión de que uno mismo entiende que, a ver, todo está conectado. O sea, porque hay gente y ya desde hace un tiempo la OMS ha intentado como erradicar esta idea de que salud física, salud mental, no, es que todo entra dentro del concepto de salud, porque es bienestar. O sea, si mi cuerpo no está funcionando bien, yo no me voy a sentir bien. O sea, definitivamente en esas semanas de que estaba come en la calle y con el tema de la electricidad, yo no disfrutaba para nada el hecho de yo tener que estar todo el día en la cama quejándome porque me dolía el estómago o quejándome de que cada tanto tenía que ir al baño. Entonces, si me falla una de las dos, ya estamos comprometiendo el bienestar. Entonces, de verdad que es muy importante eso. Y también, yéndonos a otros aspectos propios de tu especialidad, la adherencia al tratamiento. Tú me decías un poco lo de que a veces la persona ve 4 medicamentos y dice, ay Dios mío, ¿qué voy a hacer yo con estos 4 medicamentos? Y no se los quiere tomar. ¿Qué tan alta o baja es la adherencia? O sea, que la persona se apega al tratamiento y lo entienda. También para mí es un momento de dedicación. Okay. Porque cuando las personas trabajamos con público, tenemos que entender, eso no solamente en el área médica. Claro. Eso puede ser en un supermercado. Si la persona que trabaja con público no entiende que cada persona, en este caso paciente, es totalmente distinta a la otra, pues llegará un momento en que estará obstinado de su trabajo. Porque es que yo tengo que entender, esta no es igual al otro. O sea, eso que uno llama, qué buen paciente ese que tuve. Ese paciente sí es buen paciente. Uno lo dice. Claro. Y al revés. Tomó el paciente, y le dice uno hacia el secretario, ay, obviamente no delante del paciente, claro. No, pero uno dice, Dios mío, todo se lo toma al revés. Pero entonces ese es un paciente que de repente tú tienes que dedicarle más, porque así como no habiendo salido de la consulta, ya tú le viste brincos y saltos en la prescripción que le hiciste, ¿cómo será cuando esté en su casa? ¿Ves? Ay, yo no me voy a tomar eso. No, yo creo que ella dijo que esto no era obligado, que esto yo podía tomarlo en otro momento, que yo me podía tomar esta cervecita y después me podía, ¿ves? O sea, claro. Cada quien acomoda como mejor le parece. O cuando le llega el vecino gastro de, mira, pero eso no es así, no te lo tomes así. Pero la adherencia, ese yo creo que es el primer paso. Claro. Lo que tú le transmitas al paciente es primordial. El segundo, no menos importante, es la actitud del paciente. O sea, quiere mejorarse, la confianza que pueda tener en ti. Yo confío que esto me lo va a quitar, ¿ok? Y bueno, ya lo demás sí ya depende del entorno social del paciente. Claro. No te tomes esto, tómate aquello. ¿Ves? Y depende de la enfermedad. O sea, hay enfermedades que el cuerpo puede seguir haciendo de lo suyo. ¿Ves? Cuando yo estaba estudiando medicina, yo recuerdo en fisiología, cuando vi fisiología digestiva, que fue uno de los momentos que a mí me encantó, el funcionamiento del sistema digestivo, nos decía el profesor que el cuerpo era capaz de hacer cicatrizar una úlcera, porque tenía factores protectores y factores agresores, y que la úlcera se formaba, ¿no?, de acuerdo a que si predominaban los factores agresores o disminuían los protectores. Ya okay. Ahí, cuando ellos se alejaban, ahí venía la enfermedad, que en este caso era la úlcera, como la fisiopatología de la úlcera. Entonces, a veces el paciente puede no adherirse al tratamiento, pero mejoró la alimentación, mejoró la hidratación, su esparcimiento, o sea, que le bajó el estrés. Claro. Y el mismo organismo terminó de hacer lo suyo. Pero hay enfermedades, por ejemplo, las enfermedades inmunológicas, enfermedades genéticas,
neoplásicas, ¿no? El cáncer o algo, que sí depende mucho de la adherencia al tratamiento. Entonces ahí tú tienes que dedicarle un poco más, hacerle entender al paciente lo importante de cumplir su tratamiento, de adherirse a ese tratamiento. Claro, porque a veces se piensa como que no, el doctor me está poniendo esto porque, no sé, le está pagando el laboratorio, qué sé yo. Sí. O... Mira, eso no pasa en el 90 y, vamos a decir, 99, 98%, no te puedo dar una cifra exacta. Okay. Pero eso es falso. O sea, ningún laboratorio le paga a un médico para que prescriba algo. A veces, algunas marcas comerciales, algunos médicos se inclinan más porque de repente son conferencistas de ese laboratorio y bueno, conocen más el medicamento. Claro. Pero no quiere decir que no prescriben otra, sino esa marca Sí. prescribe, pero no les están pagando por eso. Okay. O sea, no existe Bueno ningún saberlo. laboratorio que le pague a un médico porque le voy a pagar para que me prescriba eso. Ellos gastan en otro tipo de publicidad. Y gastaría bastante el laboratorio si le pagara a cada médico por prescribir únicamente el medicamento. Imagínate, o sea, tendríamos unos cuantos por ahí así. Totalmente. Y incluso la gente como que suele pensar que todo el tratamiento es en perjuicio de la persona. O sea, es como que me pusieron esto, ¿qué problema? Ya no puedo beber. O ya no puedo comer esto. Y viene ese proceso de educar a la persona y llevar a la conciencia de que el profesional de la salud no quiere hacerle daño. O sea, la intención más bien, bueno, hay casos de casos, pero digamos, el profesional con vocación, el profesional que hace su trabajo porque le gusta, su intención es reducir el malestar. Nosotros queremos curar, sino aliviar, ¿ok? Claro. O sea, nuestra meta es curar, el médico, ¿verdad? Sino aliviar. Porque bueno, desafortunadamente todavía a la ciencia se le escapa ciertas cosas, pero está siempre en actividad, ¿ves? Siempre está en actividad. Ahora con esto de la inteligencia artificial, ayer en el Colegio de Médicos estábamos debatiendo unas charlas bien interesantes sobre inteligencia artificial en varias áreas de la medicina, en gastroenterología. Y realmente tenemos que utilizar la inteligencia artificial para ayudarnos a avanzar. Claro. ¿Ok? Eso no es así como que nos va a quitar la humanidad, no, eso depende cómo tú la uses. Claro. ¿Ves? Nos puede ayudar a combatirla. Totalmente. Yo creo que la inteligencia artificial ahorita es una herramienta que más bien nos ayuda a reducir tiempo y nos cierra también la brecha de acceso a la información. O sea, la inteligencia artificial bien utilizada, por ejemplo, me permite a mí el acceso a recursos académicos o artículos científicos, investigaciones que quizás a mí me costaría un mundo conseguir. La inteligencia artificial te dice, aquí está, lee. O sea, dedícate a leer y despreocúpate por el trabajo de investigación exhaustivo. Aquí te tengo estos papers o te tengo estas páginas. Investiga, más bien es un recurso que la gente se asusta por eso. Y a ver, obviamente hay algunos empleos o ocupaciones que quizás por el uso de la inteligencia artificial, la robótica, se verán comprometidos. Incluso hay aplicaciones que desarrollan en función a la inteligencia artificial que pueden quizás desarrollar esta conversación o brindar un diagnóstico psicológico. Pero siento que falta mucho más para que realmente la inteligencia artificial pueda sustituir a un médico y sustituir a un psicólogo. No lo veo imposible, pero lo veo lejano. No creo que lo veo. Yo no creo que yo lo vea. Yo creo que al final siempre o sea, la humanidad existe y mientras exista, siempre la humanidad va a necesitar de la humanidad. Claro. ¿Okay? La inteligencia artificial va a necesitar a alguien que la opere. Totalmente. No va a poder venir y pararse. Yo soy la inteligencia artificial. Hay alguien que la opere. Entonces, antes cuando no teníamos teléfonos celulares, bueno, mucha gente no existía en esa época, pero yo sí existía cuando yo había nacido y no había teléfonos celulares, no pueden sacar. Sí, claro, porque estaban los teléfonos fijos, lo que uno le daba así la ruedita, sí. La rueda, sí. Ajá, pero en ese momento, ¿verdad? Cuando empezaron a salir los teléfonos celulares, no mucha gente sabía de teléfonos celulares.
Y si a ti se te dañaba un teléfono celular, se te dañaba. Sí, era Dios. Ajá. Pero eso ha ido evolucionando y ahora hay millones de personas que viven de la telefonía celular, que no trabajan para una empresa, sino que tienen su propio negocio de teléfonos celulares, de reparación. Que las mismas fallas de esa empresa le dan de comer. Totalmente. Entonces, nos vamos a preocupar de que nos va a sustituir la inteligencia artificial. Muchos estudios o muchos futuros estudiantes irán a ser operadores de maquinaria o de sistemas de la, sí, de la programadores, más, o sea, se dice mucho que los próximos empleos o como las próximas fuentes de empleo vienen siendo el sector informático y de las telecomunicaciones, justamente por esta expansión o hiperdigitalización. Más que hiperdigitalización es que ya nuestra vida está digitalizada básicamente. Tenemos relojes inteligentes, teléfonos inteligentes, casas inteligentes y bueno, por ahí van a ir los tiros, pues, pero como decías tú, siempre va a haber alguien que lo opere, siempre va a haber una persona encargada incluso de supervisar. Yo siento que sí. Como te digo, siempre nos vamos a necesitar unos a otros. Totalmente. Y para ir cerrando, aprovechando también que estamos en el mes de la mujer, ¿cómo se ve a la mujer médico hoy en día? O sea, ¿se le respeta por igual tanto en el ámbito de colegas como desde la visión del paciente? Sí, la mujer se ha empoderado desde ese punto de vista, no solamente en medicina, en todas las áreas, ¿verdad? Pero si estamos hablando en la medicina, la mujer ha sido capaz de obtener su propio territorio, no superando al hombre, a la par con el hombre, ¿ves? Esto de que es que la mujer tiene que atender a sus hijos, sí, el hombre también, ¿ves? Claro. Entonces yo creo que nos hemos ido como equilibrando, en que yo voy a hacerlo, pero tú también. Y lo mismo ha pasado tanto en el área laboral como en el área científica. Y pues, mira, la mujer por naturaleza es estudiosa. Y en medicina lo que hay es que ser estudioso. Pero ella, mis colegas hombres, o sea, no estoy diciendo que ellos no son estudiosos, son realmente muy estudiosos. Lo que te quiero decir es que así como el hombre logró obtener su puesto, la mujer también. Y por lo menos en nuestro país, afortunadamente, no hay una lucha de sexo por ver quién es el mejor. ¿Ves? Okay. Cuando eso sucede, hay trasfondos que desconocemos. Pero realmente hacemos un buen equipo. Okay. Un buen equipo. Todavía hay mucha tendencia a que nosotras nos gusta atender nuestra propia casa, o sea, ser como que las líderes en nuestras propias casas. Pero eso no quiere decir que le restamos al entorno laboral o en este caso al entorno de la salud. Ok, porque por ejemplo eso que dice del estudio, se dice mucho de que el hombre, aunque no tenga las capacidades, está seguro de que lo puede hacer. Por ejemplo, hay un chiste que había que como que ciertas mujeres le preguntaran a sus novios si ellos podían pilotar un avión, o sea, si lo podían aterrizar. A mí me hicieron la pregunta y yo dije sí, del conocimiento, porque del simulador que yo tengo de avión, yo creo que sí, ayer estaba jugando y estrellé el avión. Pero uno dice, bueno, quizás yo lo hago, pero históricamente se dice, o sea, como que la mujer se ha ido ganando su espacio porque no, digamos, en muchas sociedades machistas no se le dio ese espacio y se lo ganó demostrando que sabía incluso más que el hombre. Entonces es ese como creencia o mandato de tienes que prepararte muy bien, tienes que ser muy estudiosa, y a veces la mujer peca con el síndrome del impostor de yo no soy tan buena cuando tiene unas capacidades asombrosas, de verdad. Y por ejemplo hay algo que yo lo noto, que en la escuela de medicina se ven cada vez más mujeres. Yo no sé si cuando tú estudiaste era como la proporción 1:1. Sí, era similar, pero sí, en los últimos años realmente uno ve en los grupos de estudiantes hay más mujeres que hombres. Sí. Es algo asombroso. Yo no sé si esto es a nivel mundial, pero en nuestra sociedad
vamos a hablar de la ciudad, Okay. que es lo que vemos. La carrera de medicina es una de las más largas, o la más larga que hay. Sí, que hay. Entonces, tomando en cuenta la universidad, es la más larga. sí, entonces es como que el hombre en nuestra sociedad necesita antes comenzar a producir para poder Ok. hacer más su vida, y de repente todavía que queda estrago un poquito de algo de machismo, la mujer recibe más ayuda. De repente me van a decir, no, estás loca, más ayuda de su Ok. padre, más ayuda de su pareja, ¿ves? O sea, es más fácil como que a una mujer de cierta edad, sus padres le paguen las cosas, y tú me lo dirás mejor, que Ok. al hombre, ya tú eres un hombre. Todavía eso lo vemos en nuestra sociedad, que ya no es tan machista, pero todavía tiene rasgos machistas. Sí, Entonces como que es más fácil para la mujer dedicarse en esa edad de su juventud a estudiar, que el hombre pueda hacer carreras más rápidas, estas relacionadas, como decíamos, con la informática, donde van a comenzar a producir, ¿me entiendes? Con claro. las telecomunicaciones, que hacer medicina. Ok. Porque él quiere su temperamento marciano, quiere producir más. Ok. Y la mujer quiere ser más. ¿Ves? Ok. Y yo no estoy diciendo que el hombre no quiere ser más, pero quiere producir más. También piensan lo ve de manera pragmática. Ujú. Y hay algo interesante porque también está el tema de que en su juventud, pero qué tan complejo se hace también el tema de ser mujer y estudiar o ejercer la medicina cuando de repente en ese momento de la vida se empiezan a atravesar los planes de formar familia. Mira, ¿qué te puedo decir? Mis hijas son unas mujeres, ¿no? Pero ya cuando yo las tuve, ya esa situación mental venía. Ok. Sí. O sea, de hecho, yo tuve hijos después de graduada, hijas, ¿no? Pero yo quería tener mis hijas jóvenes, y las tuve jóvenes. Prácticamente me gradué y tuve mi primera hija. Ok. Me gradué de médico. O sea, yo hice mi posgrado con mis 2 hijas pequeñas. Ok. Y era duro. Mi compañera de posgrado tenía 3, 0, 1 y 2. Y yo tenía 2, 2 y 4. Esas son las edades. Y a veces estudiábamos las 2 con los 5 niños. 0, 1, 2, 2, 4. Esos eran los niños de nosotros, ¿ok? De nosotras, mi compañera de posgrado y yo. Hicimos un buen posgrado, era súper activo, en los hospitales funcionaban los endoscopios. Entonces, Bien. todos los días teníamos endoscopio y trabajábamos mucho, y éramos madres con padres, o sea, las dos teníamos apoyo, ¿ves? Ok. Entonces, el apoyo de los dos es muy importante, porque los dos están en crecimiento, los dos están en formación, los dos están en mejoramiento profesional, pero también familiar, Claro. no solo profesional, sino personal y familiar. Hoy día la mujer tiende a tener su primer embarazo después de los 30. ¿Ves? Todavía cuando yo tuve mis hijos, no. Claro. Tengo compañeras y compañeros que tuvieron sus hijos después de los 30 años. Y bueno, igual lo disfrutaron como lo disfruté yo. Claro. ¿Ves? Pero de repente un poco más libre de responsabilidades de posgrado. Pero yo creo que es cosa de organización. Ok. Como te digo, como la humanidad siempre va a necesitar de la humanidad, que te dije hace unos minutos, no dudemos en pedir ayuda. Si no pides ayuda, ¿cómo la obtienes? Los otros no van a saber que tú la necesitas. Entonces pide ayuda a tus padres, a tus hermanos, a tus amigos, y realízate como profesional, o como ama de casa, o como madre, o como hija, pero realízate en todo. Lo que decidas hacer, pues. Claro, y te aseguro que también así va a funcionar mejor tu sistema digestivo. No, totalmente, totalmente. Porque incluso hay un psicólogo, el que escribió No es cuestión de leche, es cuestión de actitud. Él cuenta en una de sus charlas que su esposa era médico, su primera esposa era médico, y él le decía, vamos a tener un hijo.
vamos a tener un hijo. Le decía, bueno, déjame graduarme primero. Se gradúa, hace la rural, espera que que termine la rural, voy al posgrado. La señora muere. La señora muere, no tienen hijos, entonces él hablaba un poco de a ver, el tema de lo complejo que a veces puede ser que entre las creencias y todo lo demás, esto como que los planes se pueden truncar o no suceden nunca, pero hay mucho allí, digamos, hay mucho allí en juego, porque de repente se tiene la creencia de que si yo tengo hijos se trunca mi carrera profesional, o que percibo que no voy a tener apoyo de mi entorno, entonces es como que, ajá, tengo esto que es la posibilidad de crecer profesionalmente y tener un presente y futuro mejor, o de repente esto que pueden no ponerlo en riesgo, sino complicarlo temporalmente. Entonces, va mucho lo que decía, es como comunicación, es apoyo, y también entender que sí es posible. Sí, es posible hacerlo, y a veces hay que tomar decisiones. Okay. Si, así como tú de repente postergaste tener tu primer hijo, así mismo puedes postergar un diplomado que tú quieras hacer. Pero es que eso me va a truncar Bueno, tú tienes que decidir qué es lo que quieres tú para tu vida. ¿Cuáles son las prioridades? Y con quién, si lo vas a compartir con alguien, ¿verdad? Como este autor, qué es lo que los dos quieren. Eso no es tan fácil, eso como que es otro tema más amplio. Totalmente. Pero influye en nuestro ejercicio profesional y en nuestra salud corporal y física. Que nosotros estemos a gusto con lo que estamos haciendo. Totalmente. Y que bueno, hombres y mujeres, en este caso, es posible crear ese entorno más equitativo para todos, aquí en el mes de la mujer, y justamente como decía la doctora Gaby, la idea no es construir una competencia, la idea es construir un espacio en el que todos tengamos esas condiciones para poder crecer. Y en el caso de repente de una persona que elige construir familia, si yo estoy dentro de ese círculo, no convertirme en una carga de decir, no, tú eres la que cría y yo, bien, gracias, yo sigo creciendo profesionalmente. No, los dos hicimos el muchacho. Exacto. Los dos lo hicimos, bueno fue hacer el muchacho, bueno también es criarlo. Vamos a esto. Y si bueno, la persona no lo decide también, a ver, es válido y es su decisión. Y es justamente eso, que todos tengamos esas condiciones para poder crecer sin barrera alguna impuesta por la sociedad o por los demás. Y al final va a ser un ejemplo para tus hijos. Claro. ¿Ves? Ese es un ejemplo que tú le das a tus hijos y te aseguro que lo ven. Totalmente. Entonces, bueno, Gaby, mil gracias de verdad por este espacio, lo disfruté muchísimo, y bueno, la invitación es que si ustedes quieren ir a un gastroenterólogo, una gastroenteróloga de confianza, ya la conocieron, ya tuvieron la oportunidad de verla, de hablar, de decir sabe, no sabe, ya aquí la pudieron haber evaluado. Síganla, @gastromaracaibo, ¿verdad? En redes sociales, igual en el episodio verán allí sus redes sociales. Y bueno, síganla, suscríbanse también a este canal, compartan los grupos de condominio, grupos de gente que envía diagnósticos y medicamentos mágicos, también pásenlo por ahí, y yo sé que este episodio les va a gustar. Así que bueno, gracias Gaby. Chévere. Y nos vemos en un próximo episodio. Chao. Chao.